Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos contentos, hoy estamos alegres, porque estamos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque estamos dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que hasta este momento hemos recibido, dándole gracias a Dios porque Él está contigo, pero también está conmigo. Él es un Dios de amor, de misericordia, se complace en bendecirnos todos los días. Por eso allá donde tú estás, dile: Señor, gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva misericordia, gracias porque sé que nunca me has dejado solo o sola. El tema que vamos a tratar hoy lleva por título: Dios está contigo, no te rindas. Está en el texto bíblico del libro de Daniel, capítulo 6, que más adelante lo vamos a ir desglosando este capítulo, sí. Y vemos el éxito de Daniel, que fue el que se ocupó de propiciar un cambio bien tremendo allá donde el rey Darío, porque todos ellos eran un rey pagano, que todos buscaban era la idolatría. Les hago mención de todo lo que estaban haciendo para que fuera idolatrado Darío. Pero nosotros, al único que le demos reverencia, al único que le demos amor, es a Dios. ¿Sabe? Él estaba buscando, a través de Daniel, poder quebrantar a una nación que estaba dando testimonio contrario al que daba Daniel a ese pueblo. Entonces, que Dios tenga la intención muchas veces de reemplazar eventualmente el régimen actual, no significa, hermano, que no le interese convertirlo, que no le interese cambiarlo en uno más justo. Dios quiere cambiar a Colombia en un gobierno más justo, en un gobierno que reconozca la autoridad de Dios primero y después la autoridad que Dios le da a cada uno de sus siervos aquí en el mundo. Si Él lo pudo hacer allá con el rey Darío, estoy seguro que en nuestra tierra Dios también podrá hacerlo. Entonces, hermanos, en esos tiempos de prueba, que todos pasamos tiempos de prueba, tiempos difíciles, no nos detengamos en la prueba, no nos detengamos en el tiempo difícil. Al contrario, nosotros debemos buscar presencia de Dios, para que la presencia de Dios en nosotros nos pueda ayudar a tener una visión clara de las cosas que estamos viendo mal, pero que si usted la empieza a analizar, no son realmente malas, sino que ya están dentro de nuestro corazón y creemos que Dios no está con nosotros en ese momento. Estos momentos de prueba no solamente muestran la fe que tú y yo tenemos a la palabra de Dios, no solo muestran la fe de cómo tú de verdad estás confiando en Dios, sino que muestra la fe que te va a ayudar a pasar barreras y te va a ayudar a no rendirte. Acuérdese, rendirnos nunca jamás. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con cada uno de nosotros en nuestros procesos. Entonces, en estos momentos, hermano, nuestro Dios, el amor de Dios, está a disposición tuya y a disposición mía para darnos lo mejor en esta crisis que estamos pasando, en este problema, esta situación, esta circunstancia que a veces nos hace detener. Y muchos dan la vuelta y se apartan de la presencia de Dios. Hoy te digo, hermano, no lo hagas, porque solo los rendidos dan la vuelta y se apartan del Señor. Por eso usted debe estar firme, aún en medio de la prueba, aún en medio del fracaso. Usted tiene que estar en una disposición de adorarle siempre a Dios, de reconocerle a Dios como Rey y Señor de su propia vida. Tanto en las buenas como en las malas, usted debe adorar a Dios, rendirse delante del Señor. Amén. Por eso te digo una vez en esta mañana: hey, hermano, no se rinda, no se dé por vencido, hermano, hermana, no lo haga. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y en tu proceso Dios está trabajando. Lo que Dios quiere es que tú hagas lo que a ti te corresponde, porque lo que a Él le corresponde, ahí está trabajando contigo, ahí Él está cumpliendo la tarea que tiene que hacer por usted. En este contexto me llama la atención el desafío, un desafío tremendo que tuvo Daniel en un proceso muy crucial de su vida, donde era señalado, donde era acusado y donde fue echado al foso de los leones. Yo le digo algo: hay gente que le encanta
acorralarte. Hay gente que le encanta empujarte al foso, pero aunque te eche al foso de los leones, si tú confías en Dios, Dios te va a sacar adelante. Porque no es el foso de los leones ni los leones que te van a comer. Es Dios que está contigo y te va a defender. Por eso no te rindas en cada proceso de tu vida. Sigue adelante, que el que va contigo va como poderoso gigante abriéndote el camino, quitándote los obstáculos para que tú puedas ver la gloria de Dios. Entonces, si tú has pasado últimamente por un conflicto que para ti no ha sido normal en tu vida, yo te digo esta mañana, sigue confiando en Dios. Si la situación se sigue alargando, sigue confiando en Dios, porque es que Dios ahí te está probando tu fe. Dios está viendo cómo te estás comportando aún. Ay, qué rico cuando estamos en la buena, cuando tenemos la abundancia, ni siquiera la gente piensa en Dios. Pero cuando estamos en la escasez, oye Dios, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? En vez de decir, ¿qué tengo que hacer Dios para lograr la bendición tuya? ¿Cómo debe ser la actitud mía, Señor, para poder acercarme a ti y no rendirme y no caerme al piso, Señor, sino que tú me lleves de tu mano para yo salir adelante? Entonces, hermano, ¿qué mostraba en estos desafíos el carácter y fe? ¿Qué es lo primero que trabaja Dios en nosotros? El carácter y la fe. Si usted no ha cambiado el carácter, usted no ha cambiado en el Señor. Porque es lo primero. A Moisés, ¿de dónde lo bajó? Lo bajó de ser príncipe a llevarlo a un desierto, porque tenía un carácter tremendo. A Pedro, que era un carácter impulsivo, mira cómo Dios le cambió el carácter a Pedro. ¿Cómo que se llama? Al apóstol Pablo, que tenía un carácter impositivo, orgulloso y soberbio, lo volvió un hombre tranquilo y humilde. Eso es lo primero que Dios trabaja, el carácter. Deja moldear tu carácter por Dios, que cuando Dios moldea tu carácter, las bendiciones te van a alcanzar. La gloria de Dios la vas a ver en tu vida. Entonces, hermano, Daniel fue un tremendo profeta de Dios, un profeta perseguido, un profeta que el enemigo quiso taparle la boca para que no diera las profecías poderosas que hoy reposan en la Biblia, que Dios puso en la boca de Daniel. Hoy estudiaremos 3 aspectos que nos ayudarán a estar muy seguros de que Dios está con nosotros. Así que no tenemos derecho ni autoridad de rendirnos, hay que seguir. El primero dice, Dios está contigo, no te rindas. Aunque se levante envidia contra ti, permanece firme. Mira lo que dice Daniel 6, del 4 al 8. Amén. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, y no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron al rey, Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y principales y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el palacio de 30 días de más de petición de cualquier día u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Mira, aquí empezó la envidia contra Daniel. ¿Cuántos hemos tenido en el trabajo personas que envidian nuestro trabajo? ¿Por qué? Porque trabajamos honestamente, porque trabajamos correctamente, porque hacemos las cosas bien. Y eso era lo que estaba haciendo Daniel. ¿Qué pasó? Aparte que Daniel era judío, entonces era contrario a ellos. Entonces esta gente empezó a levantar una raíz de envidia contra Daniel y no sabían de qué manera hacer para que Daniel pudiese ser echado al foso de los leones. Ellos veían a Daniel como un enemigo para ellos. Hermano, es que la envidia es una raíz terrible en el corazón del ser humano. Una persona envidiosa quiere tener todo lo que tú tienes.
Pero yo le digo algo, hay cosas que son innatas en nosotros que nosotros no podemos entregárselas a nadie, porque eso nos las dio Dios a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos ser sencillos como Daniel, que a pesar de que sabía toda la trampa que estaban haciendo para hacerlo caer a él seguía delante de la presencia del Señor. Entonces eran 120 sátrapas y eran los gobernadores. Todos ellos se pusieron de acuerdo para ver cómo hacían para tumbar a Daniel. Era un complot grande el que se había hecho con Daniel. ¿Cuántas veces nos han armado un complot grande en contra de nosotros? Muchas veces hemos vivido esas situaciones terrible, que no sabe a uno qué hacer en medio del proceso. Pero Daniel nos da una enseñanza grande. Daniel no se aferró sino a la fe en Dios, en creer en el poder que Dios tenía sobre su vida. Cuando estos momentos difíciles lleguen a tu vida, no te apartes del Señor. Es cuando más te tienes que agarrar de la mano del Señor y mostrarle al mundo entero quién eres tú en Cristo Jesús. Testificar al mundo entero lo que ha hecho Cristo en tu vida personal. Y eso fue lo que hizo Daniel. Hizo la diferencia entre todos los que estaban ahí. Por eso el rey quería mucho a Daniel y le dio las responsabilidades más grandes que habían en el territorio. Se las dio a Daniel porque vio en Daniel la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, el deseo de trabajar y hacer las cosas bien. A veces estamos en un trabajo y entonces creemos que si nos llama la atención o algo es porque ya nos tienen rabia, porque ya no quieren con nosotros. No, aprendamos que cada vez que se nos llama la atención es porque hay algo que nosotros tenemos que cambiar para aprender a hacer las cosas bien. ¿Sabes? ¿Esto qué hizo? Generó la envidia de toda esta gente, ¿sabe? Porque ellos vieron, estaban en Babilonia y él era un extranjero en Babilonia. Pero mire lo que me dice la palabra de Dios en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es corcoma de los huesos. Entonces mira, la envidia carcome los huesos. ¿Por qué tenemos que ser envidiosos? Cada cual Dios le da la bendición que a él le place. Disfruta la bendición que tú tienes. Si la tienes que compartir, gloria a Dios. Pero no le envidies a otro lo que tiene. Tenemos que vivir con lo que Dios nos ha dado. Me gusta el versículo de Pablo que dice: yo me contento en la escasez y también me contento en la holgura. O sea, donde él estuvo antes, que tenía mucho dinero y todas esas cosas, estaba contento, pero cuando le llegó la escasez, también glorificó el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque hay gente que se queda cuando yo cantaba, cuando yo compraba, cuando yo bailaba, se quedan en el haba. Y el haba es un pasado que nos hace daño. Tenemos que vivir al presente y vivir los momentos especiales con nuestra familia y con el Señor. Pero es importante que tenemos que entender en esta mañana que muchas pruebas podemos vivir en este mundo, no porque estemos en pecado, no porque estemos haciendo las cosas mal, o porque son consecuencias de algo que hicimos mal. Lo que debemos estar en nosotros es tener un pensamiento bueno, santo, justo, que nos enseñe a nosotros que siempre, de alguna manera, circunstancias vamos a vivir en nuestra vida. Entonces, hermanos, no pensemos que Dios nos esté atacando porque vivamos cosas difíciles. No es cierto. Al contrario, en las cosas difíciles Dios nos está enseñando. Dios está probando nuestro corazón. Dios nos está fortaleciendo las áreas débiles que nosotros podemos tener en ese momento. Entonces, hermano, en el caso de Daniel, sus enemigos empezaron a tramar el complot que yo le dije, y bien de bajito, no le decían nada a Daniel, todos calladitos fueron a donde el rey para hablarle sobre un edicto que debía hacer. Y en el edicto, cuando ya se hacía el edicto, no se podía abrogar el edicto porque ya estaba dado. Entonces tenía que cumplir el edicto, porque si no iba a ir en contra del rey Darío. Entonces él le dijeron: vamos a poner de rey que todo el mundo te adore por un mes, por 30 días, que la gente
te adore, te alabe, que a la misma hora todos se pongan a orar por ti. Pero Daniel no lo hizo así, porque cuando somos hijos de Dios, nuestra actitud, nuestro comportamiento tiene que ser diferente al comportamiento del mundo. Ellos estaban haciendo una ley que prohibía, dice aquí la Biblia, prohibía, hermano, adorar a cualquier Dios o a cualquier persona. Yo solo soy el único que soy digno de adoración, dice el Señor. Adórame en espíritu y en verdad, porque yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Gracias, Dios. Por eso aquí Dios estaba prohibiendo la adoración a ídolos y prohibiendo a otros dioses y prohibiendo adorar a otras personas, excepto al rey. Ellos decían que solamente en ese un mes iban a adorar solamente a su rey. Pero miren lo que dice Proverbios 27:4. Cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién se puede sostener delante de la envidia? La envidia, envidia y envidia y envidia y envidia, y cada día se hace más grande como una bola de nieve la envidia que llega hasta la propia destrucción de las personas. Confórmate con lo que Dios te da. Aquel que desobedeciera el edicto del rey, dice aquí la escritura, era echado a una cueva donde tenían leones hambrientos. Pero más adelante vamos a ver cómo Dios convierte tu adversidad en una bendición. Dios va a cambiar la adversidad que estás teniendo en este momento en una bendición a tu vida. Aquellos dieron cuenta al rey inmediatamente de que no era posible encontrar una debilidad en Daniel. Entre ellos no encontramos nada en Daniel. Es buen trabajador, es inteligente, es sabio, todo lo hace bien, es puntual. Lo único que encontraron ellos fue la religión de Daniel. Y tú verás que muchas veces mucha gente va a apelar en contra de nosotros por decir que tú eres cristiano, que no sé qué, pero no le pare bola al diablo. Usted siga adelante, usted siga caminando con el Señor, nunca se rinda, nunca se dé por vencido, porque Dios nunca nos ha dejado solos hasta el día de hoy. Aquellos hombres se dieron cuenta, hermano, que la única manera de hacer era tocar la vanidad del rey. Mire usted, ojo, cuando las personas te digan, ay, qué divina, qué hermoso, ¿cómo de...? Ojo con eso, vamos a ver de qué boca salen las expresiones de halago que nos hacen a nosotros, que al final son totalmente contrarias a lo que hay en el corazón de ellos, porque está lleno de envidia. Entonces ellos conocían perfectamente al rey, sabían que el rey era vanidoso y lo cogieron por el proceso de la vanidad, apelaron al rey por eso. Y entonces el rey debería haber sabido que esa era una adulación que le estaban haciendo. El rey debió estar atontado, recibiendo todo lo que le estaban diciendo. Oh rey, es que tú eres hermoso, tú eres grande, tú eres poderoso, todo el mundo se tiene que rendir delante de ti. Y el rey se fue subiendo el ego, se fue subiendo la egolatría en él, y fue e hizo lo que no tenía que hacer, que era firmar el edicto. Hermano, no se deje dañar por el enemigo, porque el enemigo siempre va a tocar tu vanidad, el enemigo siempre va a tocar tu ego y te va a hacer apartar de la presencia de Dios. Entonces el rey se sintió pero tan honrado por la propuesta que ellos le habían hecho, que él tomó decisiones muy rápidamente, sin siquiera sentarse a meditar. Mire lo que hace la vanidad. Mire todo el daño que causa en la gente. No solamente la vanidad es lo que tú te pones físicamente, es lo que está en tu corazón. Hay personas que tienen un cargo muy alto y entonces se sienten vanidosos, engreídos, porque es que tienen una posición. Hermano, a Dios no le interesa la posición, a Dios le interesa tu corazón, a Dios le interesa tu sanidad interior, y eso es lo que Dios busca en nuestra vida. Entonces, la idea era de que durante ese mes todas las personas que iban a tratar a Dios les resultara irresistible no adorarlo. Pero cuando tú eres un verdadero de Dios, tú no te arrodillas delante de cualquiera, es todo lo contrario. Tú siempre vas a buscar presencia de Dios. ¿Sabes? Estos hombres impíos estaban basados en la vanidad del rey. Y fue probado el rey. Y fue el rey que cayó en medio de esa vanidad que él tenía en su corazón. Mostró la vanidad que tenía. Y por eso el rey
cayó ahí, y por eso el proceso se fue en marcha. Él no retrocedió el proceso, sino que dejó que siguiera. Él se sentía tremendamente satisfecho, pensando en la alta estima que todos los sátrapas y los gobernadores tenían para con él, sin ver que había caído en una trampa tremenda. Ojo, hermanos, con las palabras bonitas, con las palabras puntuales que nos dicen que su ego no se suba, que su egolatría tampoco. Entonces, así que él lo firmó, pero mire lo que dice en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces no podía ser revocado. Se da cuenta que en Esther pasó lo mismo, que un edicto y se firmó. Lo firmó que fuera en contra de los judíos, pero después él habla de otra manera y liberta al pueblo judío a través de la reina Esther. Pero cuando ya está hecho, no es irrevocable. Eso se sellaba con el anillo del rey, no había vuelta de hoja. Y eso era lo que ellos querían que pasara con Daniel. Pero cuando tú eres un siervo de Dios, Dios va a dar toda la batalla para mostrar que tú eres más que un vencedor. ¿Sabes? No sé cuánto tiempo muchos de nosotros llevamos caminando con el Señor, siguiendo a Dios, siguiendo la palabra de Dios, cuántos años, cuántos pasos de fe hemos dado en este momento de nuestra vida, cuánto hemos crecido. Algunos se han estancado, otros no se han estancado, otros han ido creciendo todos los días hasta estar establecidos de verdad en una fe firme, que venga lo que venga. Venga la tempestad y mi casa va a seguir firme, porque el fundamento de mi casa se llama Cristo. Cuando eso pasa, hermano, el enemigo venga a atacar tu vida, tú vas a permanecer firme, dice la Escritura, porque él va a intentar de todas las maneras para que tú te rindas. Pero hoy te digo nuevamente, no te rindas, no estás solo, no estás sola, Dios está contigo, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere fortalecer. Pero tú tienes que abrir tu corazón y tú tienes que tomar la decisión de levantarte. Dios no va a hacer algo que te toca a ti, pero Dios sí va a hacer algo que tú no puedes hacer, y es ayudarte para que te puedas levantar. Entonces, ¿qué va a intentar Él? Que dejes de creer en Dios, que te alejes de la iglesia, que no asistas a la iglesia, que pienses que Dios es malo, que tú estás solo, que Dios nunca te ha tendido la mano. Sin embargo, cuando el enemigo se da cuenta de que tú estás firme y que no cedes en el proceso que Él está en contra tuya para que te apartes de la presencia del Señor, buscará la manera de que tú rompas tu relación con Dios. Ellos estaban buscando que Daniel rompiera su relación con Dios, pero Daniel le probó que su fe era más importante que toda la maldad que ellos habían colocado en contra de su vida. Entonces el día de mañana nos dijo: ay, hermana, lo que pasa es que me tenían tanta presión, me habían encerrado tanto, pastora, que yo tuve que decir que no. Mentira del diablo. Dejaste que el diablo intentara hacerte rendir y te apartaras de los pies del Señor. Cuando somos firmes en la palabra, cuando somos firmes en el Evangelio, el diablo jamás podrá apartarnos de la presencia del Señor. Mira, los hermanos de José, ¿qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Porque le tenían envidia a José. ¿Se acuerdan de la historia de José? Le tenían mucha envidia, y por eso los hermanos lo vendieron como esclavo. Pero ¿saben qué? Él al final ama a sus hermanos, los bendice, y dijo: lo que ustedes creyeron que habían hecho mal, para mí fue de bendición, porque hoy soy la segunda persona ante el faraón. Hay cosas que el envidioso no sabe que son de bendición para nuestra vida, y tenemos que aceptar toda esta situación poniendo nuestras manos en las manos del Señor. Y los judíos también fueron los que entregaron a Jesús a la muerte por la misma razón, porque ellos envidiaban a Jesús. Ellos no creían realmente, los judíos, en Jesús, pensaban que Él no era el Mesías, que Él no era el enviado. Y Jesús también, por la envidia, fue entregado y llevado hasta la cruz. Entonces no tema usted porque alguien tenga envidia por usted. Más bien bendiga a esa persona y ayude a esa persona para que ella pueda salir de
de ese sentimiento negativo que solamente a ella le hace daño. Para usted de bendición, porque usted va a probar su fe, su amor y su entrega al Señor. El segundo dice: Dios está contigo, no te rindas por el desafío que tú hoy estás enfrentando. Dice Daniel 6, del 10 al 13. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Así es. Miren, en este punto quiero que reflexionemos cada uno de nosotros, en este punto que acabamos de leer, sobre el desafío que tú estás viviendo en este momento en tu vida. No sé cuál sea, porque todos de una manera o de otra tenemos un desafío todos los días en nuestra vida. Quiero que consideres lo que el enemigo está buscando de parte tuya. ¿Qué quieres? Que te alejes de Dios, que dejes de creer en Dios, que no busques más a Dios. ¿Qué está haciendo? Quiere que tú te alejes de la iglesia, te apartes del lugar donde recibes el alimento espiritual. Que quiere que creas también que Dios no está contigo, que Dios no te puede ayudar. Pero Dios sí nos puede ayudar todo el tiempo mientras usted crea y confíe en Dios. Vuelvo y te digo, tú no estás solo ni sola, Dios está contigo. En este momento, todos debemos tomar, acatar, recibir en nuestra vida el ejemplo de Daniel. Fue un tremendo ejemplo el de Daniel, que a pesar de conocer la ley que firmó el rey Darío, él la tuvo en poco. Dice que él volvió a abrir su ventana después de conocer la ley y se arrodilló mirando a Jerusalén, su oración de la mañana, del mediodía y de la noche. Porque cuando tú confías en Dios, tienes la plena seguridad de que Dios hará algo en tu proceso. Y Daniel sabía que Dios se iba a glorificar a través de él. Él siguió persistiendo en seguir orándole a Dios como lo hacía todos los días, como era la costumbre. Él no cambió su costumbre por un edicto del rey. Él siguió con su costumbre de seguir adorando a Dios. Entonces, hermano, él no hizo nada fuera de lo común, siguió haciendo lo que todos los días hacía, ¿verdad? Y él no dejó de orar nunca a Dios. ¿Qué dice Filipenses 2:15? Dice de esta manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, hermano, era como estaba la gente de ese tiempo, lo que acaba de decir la Biblia, una gente perversa, una gente que estaba premeditando un complot contra Daniel, porque Daniel en medio de ese pueblo era la luz que Dios había puesto ahí. Era la bendición que Dios había puesto ahí, y el trabajo se cumplió. Más adelante lo vamos a ver. Tú no sabes si tú eres la luz en el lugar que Dios te ha puesto. Si tú miras alrededor cómo son las personas que están alrededor tuyo, te vas a dar cuenta que Dios te está usando como luz en ese lugar, como testimonio del poder de Él en ese lugar. Porque tú debes testificar de la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros. Lo que yo era antes y lo que soy hoy son dos cosas totalmente contrarias. Antes estábamos en la oscuridad, hoy estamos en la luz. Por eso dice la Biblia: vosotros sois la luz del mundo. Porque Dios nos llamó a dar luz a aquellos que están apagados, a aquellos que están en oscuridad. Y Daniel estaba mostrando al rey Darío y a todo este pueblo de Babilonia que Dios era la luz de ese lugar y que Dios lo iba a usar a él grandemente. En el caso de Daniel, que llegaron a conclusión los enemigos de él, miércoles, con él no podemos hacer absolutamente nada. Ahora lo vamos a acusar, le vamos a decir: mira, rey, asómate para que vea que allá está arrodillado, allá está orándole a Dios. En cambio aquí, a donde ti no viene a arrodillarte para adorarte, porque ese es el enemigo, el acusador. Siempre nos está acusando, pero tú
debe seguir adelante. No me importa quién sea, yo solamente adoro a Dios. Yo solamente busco presencia de Dios en mi vida. Entonces, todos ellos conocían la creencia y la práctica de Daniel y por ahí se metieron. Vamos a tumbarnos por ahí, ¿sabes? Eso era algo que Daniel no ocultaba ni se avergonzaba de amar a su Dios con todo tu corazón. Pero yo he visto personas que están en una reunión y dicen, ¿tú eres cristiana? No, no soy cristiano. Es da vergüenza decir que somos cristianos. Donde usted vaya tiene que reconocer que usted es cristiana porque usted sigue a Cristo. Porque Cristo es el centro de su vida, el centro de su familia. Y Cristo es el que hace todas las cosas buenas en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Mostró una gran determinación y una valentía. No se rindió. No se rindió. Él siguió adelante. Cuando dijo, aquí estoy, cuando el rey se acerca donde Daniel, mi fe y mi amor por Dios y mi servicio, nadie me lo va a quitar, ¿oíste, rey? Lo que yo soy, nadie me lo va a cambiar. La devoción que yo tengo por Dios, nadie me la va a cambiar. Mis principios espirituales, nadie me los va a cambiar. Cuando usted está seguro de que ama y glorifica el nombre de Dios en su vida, nada lo va a usted poder hacer cambiar ni moverse de la posición de un hijo de Dios. Y esta es la enseñanza que nos da a nosotros Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Mantuvo una fe firme, una fe radical. No importa que te digan, es que ella es radical, cuando toma una decisión, eso es lo que hace. No importa, porque nosotros tenemos que ser radicales en todos los procesos en los cuales Dios nos lleva a nosotros mostrando quiénes somos en Cristo Jesús. Dice que Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Y si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que caminar en la misma dimensión que Dios camina. No es que hoy sea cristiano, mañana medio cristiano y pasado ya no soy cristiano, ante la gente no soy cristiano. No. Usted tiene que perseverar como hijo de Dios en todos los procesos de su vida. ¿Sabe? A él no le importó el costo que tuviera. Que se lo comieran los leones, que se lo comieran. Pero en su corazón Daniel sabía que Dios se iba a glorificar. Nosotros muchas veces hemos sentido que Dios se va a glorificar en nuestra vida en procesos difíciles. Y yo por eso creo en esta palabra, porque es una realidad que hemos vivido todos los días nosotros en nuestra vida. En este sentido, hermano, Daniel era inflexible. Usted y yo tenemos que ser inflexibles cuando alguien nos quiera hacer cambiar nuestra convicción de ser hechos hijos de Dios. No le importaba las consecuencias de sus actos en frente del rey. ¿Sabe por qué? Porque a él lo que le interesaba era agradar a Dios. Lo que a ti y a mí nos debe interesar siempre es agradar a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Levantar el nombre de Dios, de que demos testimonio, hermano, en nuestro andar diario. Y no era que no conociera lo que él estaba enfrentando. Claro que sabía lo que estaba enfrentando, porque él era muy sabio, porque él era muy inteligente, porque Dios lo había dotado de eso a él. Además tenía algo muy importante, que era la unción de Dios, porque era un profeta de Dios. Entonces sus acciones no eran fruto de una acción ingenua, es que no sabía lo que le iba a pasar más adelante. No. Su convicción era tan real, tan positiva, que a él no le importó lo que más adelante él pudiera vivir. Y sabía que lo que le iba a vivir era algo bien, pero bien grave en su vida. Pero este hombre, Señor, dijo, yo prefiero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Esta es una palabra muy, pero muy conocida y que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aplicar en nuestra vida. Porque el edicto, hermano, era real, no era mentira, ya estaba firmado. Pero aún así él dijo, yo voy a obedecer a Dios, pero no voy a obedecer a los hombres. Yo no me voy a apartar de mi Dios, que mi Dios me ha dado todo hasta el día de hoy, me ha fortalecido en este día y me ha ayudado en todo lo que yo he emprendido. Entonces él no estaba experimentando, él sabía lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque no estaba obedeciendo el edicto del rey. ¿Sabe qué me enseñó aquí? Que mostró una fe extraordinaria. Y esa es la que Dios nos pide a nosotros delante de Él. Otro detalle interesante de Daniel fue que daba gracias delante de Dios. No daba gracias a Dios, sino delante de Dios. Quiere decir que estaba en la presencia de Dios. Estaba dándole gracias a Dios en su presencia, reconociendo todas las bendiciones y todas las virtudes que Dios le había dado. ¿Por qué podía dar gracias a Dios si era un cautivo y en un país extranjero?
¿Ah? ¿Por qué? Porque él no se consideraba una víctima. ¿Cuál es el problema de la gente? Que cuando está en un proceso se cree la víctima. Ay, pobrecita, el espíritu de conmiseración, pobrecita yo. Ay, es que yo, ay, es que yo, ay, es que el hermano, ay, es que mi mamá, ay, es que mi papá. Deje de ser víctima y aprendamos a ser como Daniel. Valiente y esforzado, que no le tuvo temor ni siquiera al edicto de un rey natural, porque sabía que el edicto del rey celestial era más poderoso que el edicto que estaba dando un gobernador o un rey aquí en la tierra, hermano. No nos dejemos nosotros amedrantar por el enemigo, al contrario, levántate en fe, no te rindas, porque Dios está contigo, hermano. Entonces, cuando te dejes de considerar víctima, vas a vivir lo que vivió aquí Daniel, que dice que él se sentía en libertad en la presencia de Dios, que siempre había estado con él, ¿sabe? Desde que era joven, desde que estaba en su juventud. Además daba gracias, ¿sabes por qué? Porque reconocía todas las bondades de Dios. Cuando tú eres un agradecido, le vas a dar gracias a Dios por todo. ¿Cuántas bondades Dios te regaló en este día? Estás vivo, estás bien bonito, estás lleno de vida, tienes techo, tienes sustento, lo tienes todo. Esas son bondades de Dios que derrama Dios todos los días sobre nuestra vida. Entonces, los planes de los perversos, escuche bien en esta mañana. Los planes de los perversos nunca van a prosperar en la vida de un verdadero hijo de Dios. Todo aquel que te está acechando, todo aquel que te está haciendo daño, todo aquel que ha usado la oscuridad para matarte, para tumbarte, todos esos planes caen al piso, derrumbados por la presencia de Dios en nuestra vida. Como siempre digo, el enemigo viene por un camino para amedrantarnos, pero tiene que huir de nosotros, delante de nuestra presencia, por 7 caminos más, por 7 salidas más. ¿Por qué? Porque el enemigo tiembla delante de la presencia de los hijos de Dios. Además la Biblia dice, todo aquel que ha conspirado contra ti, delante de ti caerá. Ellos estaban conspirando contra Daniel y delante de Daniel cayó todo el mundo, porque vamos a ver las consecuencias de todo lo que ellos hicieron en contra de Daniel. Y por eso cuando usted, hermano, tiene el permiso divino, usted va a prosperar en todo, a usted todo le va a ir bien. Dios nos asegura que nada nos faltará, porque Él nos acompañará en todos los procesos, porque Dios está con todos nosotros. Dios nos ayudará, Dios nos salvará y Dios hará de ti una gran nación. Aleluya. En presencia de nuestros angustiadores, Dios va a aderezar una mesa donde nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones de parte de Dios, nos dará aceite, o sea, una nueva unción, un nuevo nacimiento espiritual en cada una de nuestras vidas. Y en estos momentos de desafío, lo que estamos en desafío en este momento, Dios busca sacar de nosotros fuerza. Él dice, yo doy fuerza al que está cansado y yo doy fuerza al que no tiene ninguna. Eso dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Dios todos los días. Nos da valentía, nos da coraje. ¿Qué tal que todo el tiempo estuviera el enemigo tentándonos y nosotros no supiéramos cómo vamos a defendernos? Pero Dios es como poderoso delante de nosotros, quitando obstáculos, quitando todo lo que estorba para que sus hijos alcancen la bendición. Así que no estás solo, no te vayas a rendir, no le pongas el oído, acuérdate lo que vimos el miércoles, no le pongas el oído al enemigo, porque el enemigo lo que quiere es que te desvíes del camino y te apartes de la presencia del Señor. El tercero dice, Dios está contigo, no te rindas, porque el Dios tuyo no te dejará solo en la prueba. O sea que la prueba va a estar como acompañado. Daniel 14 al 18, mira lo que dice. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanzas que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con un anillo
y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Hermana, después de una noche de insomnio, el rey no pudo dormir. Entonces, cuando alguien se mete con un hijo de Dios, él no tiene el sueño tranquilo, ni ella tampoco. No podía dormir, pasó toda la noche sin dormir, se levantó en la mañana bien preocupado porque él no quería que Daniel fuese al pozo, pero cuando tú te dejas ganar de la vanidad, haces unos errores terribles que ya son difíciles de echar para atrás. Solamente la presencia y el poder de Dios. Él cuando se levanta en la mañana, hay un detalle curioso, muy curioso de él, pero porque era lógico que aquellos leones que estaban hambrientos ya se hubieran podido devorar a Daniel, y eso no lo dejaba en la noche soñando, cuando yo me levante ya nada más ni los huesitos de Daniel los voy a encontrar, porque esos leones estaban hambrientos, no se les da comida, solamente a la gente que se castiga se le echa como comida a los leones, y eso lo intranquilizó tanto que en la mañana se levantó corriendito y llegó hasta el foso y le dijo: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Le dijo antes de que fuera tirado al foso. Y entonces, ¿Darío tenía fe en Dios? Sí. ¿Cómo le nació la fe a Darío? A través del testimonio de Daniel. Porque nosotros donde vamos tenemos que dar una estela y perfume de Cristo. Un testimonio hermoso a las demás personas del Cristo que tú y yo adoramos. A través de la confianza que Daniel tenía en Dios, él pudo creer en el Dios de Daniel. La idea que le estaba diciendo Dios a Daniel es: hey Daniel, me quise echar para atrás, lo intenté todo, pero no pude porque ya había sellado el edicto. Ahora, Daniel, le toca a tu Dios darte la libertad o la bendición que tú estás esperando. Entonces, hermanos, pronto este rey pudo descubrir el Dios que tenía Daniel, al Dios a quien servía Daniel, porque se dio cuenta que el Dios que servía a Daniel lo pudo librar, y este fue un poderoso testimonio para él y para todos los sátrapas y gobernadores que pusieron estar en contra de la vida de Daniel. Al fin y al cabo, Daniel había pasado en compañía con el ángel del Señor. El ángel del Señor cerró la boca de los leones, y los leones, aún hambrientos, no pudieron tocar a Daniel. Mira lo que dice Hebreos 1:14. Porque Dios envió a su ángel para servir a la necesidad de Daniel. Dios enviará a su ángel para servir en tu necesidad, en lo que estás pasando en este tiempo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todos los ángeles están al servicio de nosotros. ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel fue a defender a Daniel? ¿Quién se opuso? El enemigo. Aquí, ¿quién se opuso al enemigo nuevamente? El ángel del Señor, para que Daniel no fuese comido por los leones, y mostrar su poder, y mostrar que Daniel nunca se rindió, y por no haberse rendido, el poder de Dios descendió sobre su vida. En Hebreos 11:33, donde aparecen todo el listado de todos aquellos hombres de mayor fe, aparece Daniel. Daniel fue salvado fue por su fe. ¿Qué dice? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Entonces, cuando nuestras vidas estén centradas en Dios, vamos a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Ahí no hay otra explicación. Dios lo hace por nosotros. Hasta el mismo rey Darío se llenó de gozo y de alegría de ver que Daniel le responde cuando le pregunta: hey Daniel, tu Dios te pudo librar de los leones. Imagínense cuando escucha la voz de Daniel. Se llenó de gozo y alegría porque él sí quería mucho a Daniel, porque él sabía quién era Daniel, y a través de Daniel es que él se convierte. Entonces, como hemos dicho, Daniel no buscó venganza, le puse: oye, viste rey, ahora yo voy a venir contra ti porque es que ya sabes que mi Dios es más poderoso. No. Daniel le contestó con humildad y con sencillez: sí, rey, el Dios
que yo adoro, ese me salvó, que dice Daniel 6:24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces, hermano, en el mismo hueco que acabaron contra ti, ahí el enemigo va a caer en ese mismo hueco. Porque con los hijos de Dios nadie se mete, ¿sabes? Puedes tener esa perfecta seguridad. Aquí la conspiración que tuvo Amán contra Mardoqueo, aquí en Esther 7, del 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que habían hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces ellos recibieron que el mismo castigo que habían planeado para Daniel, lo recibieron ellos. Eran 120 sátrapas y los 3 gobernadores, pero sabemos que los 120 no fueron los que armaron el complot en contra de Daniel. Por supuesto, los leones estaban hambrientos, no tardaron en despedazarlo y comerse a cada uno de ellos, cosa que no pasó con Daniel. Mira lo que dice Salmo 7, 15 y 16. Pozo ha cavado y lo han dado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. No cabe duda, hermano, que todo el que te haga un agravio a tu vida, sobre su propia coronilla caerá. Esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios. Entonces no es con fuerza ni poder, sino con el Santo Espíritu de Dios, que nosotros debemos amar, bendecir y glorificar el nombre de Dios. ¿Qué dice Daniel 3:29? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces no cabe duda que el rey Darío quedó totalmente impresionado con el Dios que tenía Daniel. Un Dios todopoderoso, un Dios que libra, un Dios que sana y un Dios que liberta. Ese es el Dios que tú y hoy tenemos que seguir adorando y alabando, porque ese es el Dios que está con nosotros. Amén. Cierro este mensaje en esta mañana diciéndote, sigue confiando plenamente en Dios, no te rindas porque Él está contigo. Amén. Hermanos, que tengan una linda tarde, que Dios los bendiga abundantemente.